Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Ramta. Esta vez estamos en el libro azul, Nacimiento, Muerte y Reencarnación. Habíamos hecho la sesión de presentación de este segundo libro que comentamos en Espacio Sutil y hoy teníamos que empezar con el capítulo primero. El capítulo primero en este libro, que sería Introducción, comenzando el camino hacia la iluminación. Pero dado que, como ya dije en la sesión de presentación del libro, este libro es bastante más técnico que el libro blanco de Ramta, he decidido dedicar esta sesión a comentar algunos términos del glosario de Ramta, a hacer una pequeña exposición y explicación que nos va a venir muy bien para después poder leer y comentar el libro azul. El libro azul emplea ya pues una terminología muy propia de Ramta, en la cual pues no está de más saber a qué se refiere en cada momento con cada uno de sus términos. Lo mismo le sucede al resto de los reveladores, que tienen una terminología muy particular y por lo tanto, pues en algunos casos, como por ejemplo también ocurre con Crión, pues hacen un glosario para poder, los canales hacen un glosario para poder luego mejor entender qué es lo que está diciendo el revelador en concreto, qué significado, a qué se refiere y qué representa para él ese término. Pues bien, en una sesión que espero que no sea demasiado larga, vamos a comentar algunos de estos conceptos que van a salir reiteradamente en este libro azul. Y comenzamos sin más. Conciencia. Es el hijo que nació del vacío cuando éste se contempló a sí mismo. El vacío para Ramta es el yo soy indiferenciado. Previo a esas diferenciaciones internas que posibilitaron la contemplación de sí mismo y a partir de ahí la creación de la filiación y el comienzo del autodesenvolvimiento, autoexperimentación y manifestación para explorar las infinitas posibilidades que esa mente infinita anhelaba expresar. Pues bien, la conciencia es este hijo que nació del vacío cuando éste se contempló a sí mismo, precisamente cuando vio su conciencia reflejo, y ahí comenzó esa diferenciación interna. Ahí nace la conciencia. Antes es una mente infinita, indiferenciada. Es la estructura y esencia de todo ser, el árbol de la conciencia. Hemos dicho muchas veces, como símil, en las explicaciones que damos en Espacio Sutil, estructura y esencia de todo ser. Ese árbol con la estructura leñosa, tronco, ramas, que corresponden a planos de planificación, y hojitas en todos los niveles. En esos 7 niveles de estructura leñosa nacen las hojitas, que son el plano de manifestación. Ramta lo llamará el plano de la demostración, cuando es en el físico material, el último nivel dimensional. Dice, todo lo que existe ha sido originado en la conciencia y manifestado exteriormente por su servidora, la energía. La energía es la forma en la que el pensamiento se manifiesta, hablando en términos de lo que nosotros conocemos, nuestra exploración de las infinitas exploraciones que hace una mente infinita, la espaciotemporal, la del espacio-tiempo, que tiene esos 7 niveles dimensionales. Todo lo que existe ha sido originado en esa conciencia que nace del vacío cuando éste se contempla a sí mismo y se manifiesta exteriormente por su servidora, la energía, es decir, el pensamiento dentro del espacio-tiempo. El flujo de conciencia alude al estado continuo de la mente de Dios. Bien, en Ramta, flujo de conciencia, estado continuo, creativo, expansivo de lo que es la mente de Dios. Un fractal en constante expansión infinita. C y E. C y E es la abreviatura de conciencia y energía.
Esta es la marca registrada de la disciplina fundamental que se enseña en la Escuela de Iluminación de Ramtha, Ramtha School of Enlightenment, RSE, que se utiliza para la manifestación y para elevar la consciencia. Por medio de esta disciplina, llamada consciencia y energía, el estudiante aprende a crear un estado mental analógico, a abrir los sellos superiores y a crear la realidad desde el vacío. Ya veremos lo que es un estado mental analógico, ya veremos a continuación lo que son los sellos superiores. El curso de Conciencia y Energía para principiantes es un curso introductorio en el que los estudiantes aprenden las disciplinas y los conceptos fundamentales de las enseñanzas de Ramtha. Estas enseñanzas del curso introductorio pueden encontrarse en el libro Guía del Iniciado para crear la realidad y en el vídeo Creando la realidad personal. Estos están, pues, lógicamente, en el libro publicado, si es que no está ya agotado o descatalogado. Yo lo tengo, pero lo tengo de hace tiempo. Y el vídeo, pues, en la página web de la Escuela de Iluminación de Ramtha. Otra explicación de conciencia y energía. Conciencia y energía están combinadas de manera inextricable y son la fuerza dinámica de la creación. Todo lo que existe se origina en la conciencia y se manifiesta en la materia a través de la modulación del impacto de su energía. Bueno, bien, esta definición es un poco inexacta. Todo lo que existe se origina en la conciencia y se manifiesta energéticamente en cada uno de los niveles dimensionales. El séptimo, último nivel dimensional es el de la materia. Por eso, todo lo que existe se origina en la conciencia y se manifiesta en la materia. No, la materia se manifiesta lo de ese nivel dimensional, que es un nivel de frecuencia vibratoria de la energía. Tan lento que ya es tan denso que es materia, pero hay otros niveles de manifestación. Energía. La energía es el complemento de la conciencia. Toda conciencia lleva consigo un impacto dinámico de energía, una radiación o una expresión natural de sí misma. Es la herramienta. La conciencia es la mente del espíritu en el espacio-tiempo. La energía es cómo se manifiesta el pensamiento dentro del espacio-tiempo. Es la herramienta de manifestación con lo que puede crear en el diseño de espacio y de tiempo, de separación, de formas. Del mismo modo, todas las formas de energía contienen una conciencia que las define. Correcto. Detrás de todo lo manifestado hay una conciencia que es lo que planifica y lleva a efecto esa manifestación. Conciencia cuerpo-mente. Es la conciencia perteneciente al plano físico y al cuerpo humano. Bien. Conciencia primaria. Es el observador, el gran yo, el Dios interno de la persona humana. Es el que, cuando el vacío se contempla a sí mismo, es el que observa. Conciencia primaria. Punto cero. Punto primigenio de conciencia creado por el vacío mediante el acto de contemplarse a sí mismo. Punto cero es el hijo original del vacío. Es el donde enraizan todos los árboles de la conciencia que finalmente acaban siendo esas hojitas que somos, por ejemplo, nosotros. Todos esos árboles de la conciencia explorando, en este caso, el espacio-tiempo, enraizan en el punto cero. ¿De acuerdo? Punto cero también alude a que es previo a los niveles dimensionales, comenzando desde el nuestro y hacia atrás. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dentro del espacio-tiempo. 0, fuera del espacio-tiempo. Punto cero. Conciencia primaria. Conciencia reflejo o secundaria. Cuando el punto cero inició el acto de contemplación del vacío, creó un reflejo en el espejo de sí mismo, un punto de referencia que hizo posible la exploración del vacío. Y en el vacío, en esa exploración, una de las exploraciones de las infinitas que hizo ese yo soy primigenio es la del espacio-tiempo. Se le llama conciencia secundaria o conciencia de reflejo. Conciencia primaria, el observador; conciencia secundaria, la observada, que se genera después de esa observación
del yo soy. Ahí se producen esas diferenciaciones, el yo soy observador del yo soy observado. Ahí nace la conciencia. Ahí nacen las infinitas exploraciones, entre ellas la del espacio-tiempo, con sus 7 niveles dimensionales. Personalidad. Es la conciencia secundaria, la conciencia de reflejo, el viajero que ha olvidado su origen y su herencia divinos. Bien, la conciencia, cuando se manifiesta, se puede manifestar de forma impersonal o de forma personal. De forma impersonal, en fin, pues por ejemplo, en el nivel séptimo físico-material, pues los planetas, las estrellas, las constelaciones, las galaxias, el espacio. Si se manifiesta de forma personal, pues la vida, animales, vegetales, en fin, toda esa gama de variabilidad posible que puede haber en todo el universo espacio-temporal físico. La personalidad es la conciencia personalizada en un ser concreto, por ejemplo, en un personaje humano. Mente de Dios. La mente de Dios se compone de la mente y la sabiduría de todas las formas de vida que han existido y existirán en cualquier dimensión, tiempo, planeta y estrella. Mente de Dios. En otras revelaciones se dice de esta mente la mente cósmica, la mente manifestada, la reunión de toda la mente manifestada, la mente cósmica. Observador. Se refiere al responsable de colapsar la partícula onda de la mecánica cuántica. Representa al yo verdadero, el espíritu, la conciencia primaria, el Dios que vive dentro del ser humano, la chispa divina, el espíritu, el ajustador del pensamiento, diría el libro de Durantia, al que accedes a través del Cristo en ti. Ese es el que aquí han mezclado la cuestión de la física cuántica. El observador se refiere al responsable de colapsar la partícula onda de la mecánica cuántica. Bien, el yo verdadero, el espíritu, la conciencia primaria dentro de cada ser humano. Conciencia primaria que en el punto cero, que en el origen de otra realidad, genera el punto cero a partir de esa diferenciación de los dos aspectos de sí mismo, el observador y el observado, pero que luego se reproduce como chispa divina en toda personalidad del espacio-tiempo. Mente de mono, la mente oscilante de la personalidad. Vaya, la mente egoica. Mente subconsciente. La mente subconsciente está ubicada en el cerebro inferior o cerebro reptiliano. El primer cerebro que tiene la vida en nuestro escenario de la Tierra. Esta parte del cerebro tiene, de manera independiente, sus propias conexiones con el lóbulo frontal y con la totalidad del cuerpo. Tiene el poder de penetrar en la mente de Dios, en la sabiduría de las eras. Mente subconsciente. Pues es toda la mente que para nosotros no es el vértice de la pirámide de la mente, donde tenemos la representación de los contenidos mentales del personaje humano, nuestra conciencia. Todo lo que no es conciencia, mente subconsciente. Pensamiento. El pensamiento es diferente a la conciencia. El cerebro procesa un flujo de conciencia modificándolo en segmentos, imágenes holográficas, de impresiones neurológicas, eléctricas y químicas llamadas pensamientos. Los pensamientos son los componentes básicos de la mente. Son unidades de conciencia, unidades. Es decir, la conciencia es la que piensa y es lo pensado también. Pues esas unidades son los pensamientos. Cuerpo emocional. Es la colección de emociones pasadas y patrones electroquímicos que definen la personalidad humana de un individuo. Ranta define el cuerpo emocional como la seducción de quien no está iluminado. Es la causa de la reencarnación cíclica. Pues bien, es una definición que dan los que han confeccionado este glosario un poco críptica del cuerpo emocional, pero sí, en fin, es la parte, en fin, de nuestro ser interno
que graba todas las emociones de todas las experiencias pasadas y actuales. Emociones. Una emoción es el efecto físico y bioquímico de una experiencia. Las emociones pertenecen al pasado porque son la expresión de experiencias ya conocidas y fijadas en los mapas de las conexiones neuronales del cerebro. Pues bien, por darle un poquito más de detalle, según Ramtha, llega desde el campo unificado, desde el flujo de conciencia, desde el gran río de conciencia que es la mente cósmica, un pensamiento. Entra en el cerebro de una forma muy técnica. Y una vez que entra en el cerebro, las glándulas endocrinas emiten una señal bioquímica a todo el cuerpo. Las células reciben esa señal bioquímica. Las células responden con otra señal bioquímica. La señal bioquímica de respuesta de las células, cuando llega a la consciencia, eso es la emoción. Darte cuenta del efecto que tiene un pensamiento en todas las células de tu cuerpo. De ahí viene lo de los escalofríos. Por ejemplo, Dios. Las enseñanzas de Ramtha son una exposición de la frase que afirma «Tú eres Dios». La humanidad puede definirse como los dioses olvidados. Dios es diferente al vacío. Dios es el punto de conciencia que surgió del vacío cuando éste se contempló a sí mismo. Punto cero. Dioses. Esta es buena. Seres tecnológicamente avanzados provenientes de otros sistemas estelares que llegaron a la Tierra hace 455.000 años. Esto enlaza perfectamente con la historia de la Tierra del libro de Urantia. Perfectamente. Estos dioses manipularon a la raza humana genéticamente, modificando y mezclando nuestro ADN con el suyo. Son responsables de la evolución de la corteza nueva o neocórtex y utilizaron a la raza humana como mano de obra esclava. Evidencia de estos sucesos ha quedado grabada en las tablas y artefactos sumerios. Este término se utiliza también para describir la verdadera identidad de la humanidad, los dioses olvidados. Bien. Dios hombre, la plena realización de un ser humano. Dios mujer, la plena realización de un ser humano. En fin, en el glosario no quieren hacer discriminación, parece ser. No era necesario. Disciplinas de la gran obra. Todas las disciplinas de la gran obra que se practican en la Escuela de Iluminación de Ramtha han sido diseñadas en su totalidad por Ramtha. Estas prácticas son iniciaciones poderosas en las que el estudiante tiene la oportunidad de aplicar y experimentar por sí mismo las enseñanzas de Ramtha. Es en lo que se basa los cursos, las enseñanzas que se hacen allí en la Escuela de Iluminación de Ramtha, en Yelm. Enviar y recibir. Disciplina que enseña Ramtha, en la que el estudiante aprende a obtener información usando las facultades del cerebro medio y excluyendo la percepción sensorial, canalizando. Esta disciplina desarrolla en el estudiante la capacidad psíquica de telepatía y adivinación, conexión con los registros acásicos, podría decirse. Evolución. Es el viaje de regreso a casa desde los niveles más bajos de frecuencia de la materia hasta los niveles más elevados de conciencia y punto cero. Claro, ya lo decía el Kybalión, el gran propósito de la exploración espaciotemporal es pasar del todo a la nada en una especie como de emanación. Eso es la involución, para luego pasar de la nada al todo, que le llama el Kybalión absorción. Eso sería la evolución. Viaja de regreso a casa desde los niveles más bajos de frecuencia y de la materia hasta los niveles más elevados de conciencia y punto cero, fuera del espacio-tiempo. Analógico. Ser analógico significa vivir en el ahora. Es el momento creativo y existe fuera del tiempo, el pasado y las emociones. Sin duda, el que no está en un nivel analógico necesita entrar en un cierto estado de trance para poder experimentarlo. Alma. Ramtha se refiere al alma como el libro de la vida, en el que el viaje completo de la involución y evolución del individuo se graba en forma de sabiduría. Claro, es el árbol de conciencia. Es la estructura leñosa en la que cada hojita de manifestación, por ejemplo, un personaje humano, todo lo que experimenta como emoción pasa a la estructura leñosa y se queda ahí grabado. Toda la información de todas las hojitas se queda
grabadas de toda su experiencia emocionalmente en la estructura leñosa del tronco y ramas del árbol. Fuerza vital. Es el padre, el espíritu, el aliento de vida dentro de la persona, la plataforma desde la cual la persona crea sus ilusiones, sueños e imaginación. Pues bien, cuando veamos fuerza vital, el padre, el espíritu, el aliento de vida dentro de la persona, la chispa divina. Hacer conocido lo desconocido. Esta frase expresa el mandato prístino y divino que recibió la conciencia original. Manifestar y hacer conscientes todos los potenciales infinitos del vacío. Es la exploración de las infinitas posibilidades que esa gran mente infinita anhelaba expresar en el espacio-tiempo, en estos 7 niveles dimensionales, en las infinitas dimensiones en cada uno de los 7 niveles dimensionales, uno de cuyos escenarios es este planeta Tierra, una dimensión concreta del 7º nivel dimensional. Infinitas. Hacer conocido lo desconocido. El gran anhelo del yo soy y de la filiación. 7 sellos. Son poderosos centros de energía en el cuerpo humano, los chakras, que corresponden a 7 niveles de conciencia, de consciencia. Conforme a estos sellos, las bandas mantienen al cuerpo unido. Bandas son los 2 conjuntos de 7 frecuencias cada uno que rodean al cuerpo humano y lo mantienen unido. Cada una de esas 7 capas de frecuencia en cada banda corresponde a los 7 sellos de los 7 niveles de consciencia en el cuerpo humano. Las bandas son el campo áurico que posibilita los procesos de la mente binaria y la mente analógica. Ya veremos después qué es la mente binaria. La analógica es en el ahora, la binaria es la de la dualidad de los opuestos, la del tiempo, la del pasado y el futuro, la de la mentalidad egoica, etc. Bueno, seguimos con 7 sellos. Repetimos ahora que hemos visto esa referencia a las bandas. Son poderosos centros de energía, hemos dicho chakras, en el cuerpo humano que corresponden a 7 niveles de consciencia. Conforme a estos sellos, las bandas mantienen al cuerpo unido. Interpenetran el cuerpo físico, el etérico, el emocional, el mental, el causal, etc. Conectan todos. De los 3 primeros sellos o centros de todo ser humano, chakra raíz, chakra sexual, chakra plexo solar. De los 3 primeros sellos o centros de todo ser humano salen pulsaciones de energía en forma de espiral. Esta energía que sale de los 3 primeros sellos se manifiesta como sexualidad, dolor o poder, respectivamente. Recordemos los 7 niveles de consciencia según Ramtha. 1, supervivencia y reproducción, es el tema fundamental. 2, dolor y victimismo. 3, dominio y poder. 4, los 3 primeros son los bajos. A partir del 4 son los elevados. 4, amor sentido. 5, amor expresado. 6, ver a Dios en todas las cosas. 7, sentir que eres Dios. Dice, esta energía que sale de los 3 primeros sellos se manifiesta como sexualidad, dolor o poder respectivamente. Cuando los sellos superiores se abren, se activa un nivel más elevado de consciencia. Bien. 3 primeros sellos. Son los sellos de la sexualidad, el dolor, la supervivencia y el poder. Son los que normalmente están en funcionamiento en todas las complejidades del drama humano. 4 sellos superiores. Los 4 sellos superiores son el 4, el 5, el 6 y el 7. Ya hemos dicho que se corresponden con esos 4 niveles de consciencia elevados. Y serían chakra corazón, chakra garganta, chakra frente, chakra corona. Plano de la demostración. Al plano físico se le llama también plano de demostración, ya que en él la persona tiene la oportunidad de demostrar su potencial creativo en la materia y presenciar la conciencia como forma material con el fin de expandir su entendimiento emocional. Es donde estamos teniendo las experiencias humanas, el plano de demostración, un plano de manifestación físico-material. Vamos con los sellos y los planos. Ya hemos visto el plano primero. Bien, primer sello. El primer sello está asociado con los órganos de reproducción y la sexualidad. Corresponde al primer nivel de consciencia. Pues no. El primer sello se correspondería con el primer chakra, el chakra raíz. Ahí Ramtha hace una pequeña variación, porque el segundo chakra es el chakra de la sexualidad. Y está hablando del primer sello. En fin,
Pues hay una variante. Segundo plano. Plano de existencia de la conciencia social y de la banda de frecuencia del infrarrojo. Está asociado con el dolor y el sufrimiento. Este plano es el polo negativo del tercer plano de frecuencia de la luz visible. Polo negativo del tercer plano. Conciencia social es la conciencia del segundo plano y de la banda de frecuencia del infrarrojo. También se conoce como la imagen de la personalidad humana, la mente de los tres primeros sellos. Conciencia social, mente de los tres primeros sellos. Se refiere a la conciencia colectiva de la sociedad humana. Es la colección de pensamientos, suposiciones, juicios, prejuicios, leyes, moralidad, valores, actitudes, ideales y emociones de la fraternidad de la raza humana. Segundo sello, centro de energía correspondiente a la conciencia social y a la banda de frecuencia del infrarrojo. Está asociado con el dolor del sufrimiento y se localiza en la zona inferior del abdomen. Ramta parece que parte no del chakra raíz, sino del chakra sexual. Y entonces llama primer sello al chakra sexual, segundo sello al del plexo solar. Bien. O igual sitúa el segundo en medio del sexual y del plexo solar, tal como son conocidos. Veremos a ver. Tercer plano. Plano de la conciencia despierta y de la banda de frecuencia de la luz visible. Se le conoce también como el plano de la luz y el plano mental. Cuando la energía del plano azul baja a esta banda de frecuencia, el plano azul es el cuarto, se divide en dos polos, el negativo y el positivo. El negativo, segundo sello, segundo chakra, segundo plano. El positivo, tercer sello, tercer chakra, tercer plano. Cuando la energía del plano azul baja a esta banda de frecuencia, repetimos, se divide en polos negativo y positivo. En ese momento el alma se divide en dos, originando el fenómeno de las almas gemelas. En fin, entiendo yo que es la parte de luz y la parte de oscuridad, entiendo yo. Cuerpo de luz. Es lo mismo que el cuerpo radiante, es el cuerpo que corresponde al tercer plano, a la conciencia despierta y a la banda de frecuencia de la luz visible. Véase el espectro electromagnético para ver estas bandas de frecuencia. Infrarrojos, luz visible, ultravioleta, etcétera, etcétera. Tercer sello. Centro de energía de la conciencia despierta y de la banda de frecuencia de la luz visible. Está asociado con el control, la tiranía, el victimismo y el poder. Está localizado en la región del plexo solar. Ya se ha visto, ya se ha develado el misterio. Ramta empieza en el sexual, que yo creo que es el sexual a él le llama el raíz. Luego, al segundo sello es el que habitualmente se conoce como el sexual. Y el tercer sello, ya este sí, es el del plexo solar. Perfecto. Pues ahí están los tres que les llama de forma diferente Ramta. Cuarto plano. El cuarto plano de existencia es el reino de la conciencia puente y la frecuencia ultravioleta. Conciencia puente y frecuencia ultravioleta. Se le define como el plano de Shiva, el destructor de lo viejo y creador de lo nuevo. Ya empiezan los sellos elevados. Es el chakra corazón y de ahí hacia arriba, que se corresponde con este cuarto plano. Reino de la consciencia puente y la frecuencia ultravioleta, amor sentido. Se le define como el plano de Shiva, el destructor de lo viejo y creador de lo nuevo. En este plano de energía todavía no se ha dividido en carga positiva y carga negativa. Todo cambio o curación permanente del cuerpo físico debe realizarse primero en el nivel del cuarto plano y el cuerpo azul, que se corresponde con el cuarto plano, el cuerpo azul. A este plano se le conoce también como el plano azul o plano de Shiva. Cuarto sello. Está asociado con la glándula del timo y con el amor incondicional. Cuando se activa este sello, chakra corazón, se libera una hormona que mantiene al cuerpo en un perfecto estado de salud y detiene el proceso de envejecimiento. Ahí es nada. Cuerpo azul, cuerpo correspondiente al cuarto plano de existencia, la conciencia, consciencia, puente y la banda de frecuencia ultravioleta. El cuerpo azul es el señor que está por encima del cuerpo de luz y del plano físico. Y seguimos. Telarañas azules, un término de Ramta, representa la estructura básica del cuerpo humano en un nivel sutil. Es la estructura ósea invisible del reino físico que vibra en el nivel de la frecuencia ultravioleta. Pues muy bien. Quinto plano. Plano de existencia de la superconsciencia y de la frecuencia de los rayos X. Chakra garganta. También se le conoce como el plano dorado o paraíso.
Cuerpo dorado, cuerpo correspondiente al quinto plano, la superconsciencia y la frecuencia de rayos X. Quinto sello, es el centro en nuestro cuerpo espiritual que nos conecta con el quinto plano. Está asociado con la glándula tiroides y con hablar y vivir la verdad sin dualidad. Chakra garganta. Plano sublime, es el plano de descanso donde las almas proyectan su próxima reencarnación luego de haber hecho el repaso de su vida. También se le conoce como el cielo o paraíso. Quinto plano, plano dorado o paraíso, plano sublime, cielo o paraíso. El quinto plano es el plano sublime, donde no hay sufrimiento, pena, necesidad ni carencia y donde todo lo que se desea se manifiesta inmediatamente. Sexto plano, es el reino de la hiperconsciencia y la banda de frecuencia de rayos gamma. En este plano se experimenta la consciencia de ser uno con la totalidad de la vida, ver a Dios en todas las cosas. Chakra frontal. Sexto sello, sello asociado con la glándula pineal y la banda de frecuencia de rayos gamma. Cuando se activa este sello se abren las formaciones reticulares que filtran y mantienen velado el saber de la mente subconsciente. La apertura del cerebro alude a la apertura de este sello y a la activación de su consciencia y energía. Bien, séptimo plano, plano de la ultraconsciencia. Fijaos, quinto plano, superconsciencia, sexto plano, hiperconsciencia, séptimo plano, ultraconsciencia. Y de la banda de frecuencia del infinito desconocido. Es aquí donde comenzó el viaje de la involución. El séptimo plano fue creado por el punto cero al imitar el acto de contemplación del vacío, y de este modo se creó la consciencia secundaria o de reflejo, enlazando con lo primero que habíamos dicho. Entre dos puntos de consciencia existe un plano de existencia o dimensión de espacio y tiempo. Todos los otros planos se crearon a partir de reducir la velocidad del tiempo y la frecuencia del séptimo plano. A la inversa, nivel dimensional 1, séptimo plano, nivel dimensional 2, sexto plano, nivel dimensional 3, quinto plano, nivel dimensional 4, cuarto plano, nivel dimensional quinto, tercer plano, nivel dimensional sexto, segundo plano, nivel dimensional séptimo, físico-material, séptimo plano. Primer plano. Bien, plano de demostración. Voy muy rápido, pero da igual porque cuando empecemos con el libro azul todo esto lo iremos viendo ya más despacio. Es para que suene, es simplemente para tener un primer punto de contacto con toda esta cuestión. Hemos visto el séptimo plano. Vamos a ver qué es esto de la ultraconsciencia. Es la consciencia del séptimo plano y de la banda de frecuencia del infinito desconocido. Es la consciencia del maestro ascendido. Séptimo sello. Este sello está asociado con la coronilla, la glándula pituitaria y el alcance y la iluminación. Mente. La mente es el producto de la acción de los flujos de consciencia y energía en el cerebro que crea formas de pensamiento, segmentos holográficos o patrones neurosinápticos llamados memoria. Los flujos de consciencia y energía son los que mantienen vivo al cerebro, son su fuente de poder. La capacidad de pensar de una persona es la que proviene de una mente. Mente analógica, lo hemos visto al principio, significa una sola mente. Es el resultado de la alineación de la consciencia primaria y la consciencia secundaria, del observador y la personalidad. En este estado mental se abren los sellos cuarto, quinto, sexto y séptimo. Las bandas giran en dirección opuesta, como una rueda dentro de otra, creando un vórtice poderoso que permite que los pensamientos alojados en el lóbulo frontal se coagulen y manifiesten. Y ya, finalmente, mente binaria significa dos mentes. Es la mente que se produce cuando se accede al conocimiento de la personalidad humana y el cuerpo físico, sin llegar al conocimiento de nuestra mente subconsciente profunda. La mente binaria se basa únicamente en el conocimiento, la percepción y los procesos de pensamiento del neocórtex y los tres primeros sellos. Mente binaria, tres primeros sellos, tres primeros chakras, tres primeros planos. Mente analógica, sellos cuarto al séptimo, esos cuatro planos elevados, esos cuatro niveles de consciencia superiores. La mente binaria es la de los tres niveles de consciencia inferiores: supervivencia y reproducción, dolor y victimismo, dominio y poder. En este estado mental, los sellos cuarto, quinto, sexto y séptimo permanecen cerrados. Es en el que está la mayoría de la humanidad ahora mismo. Bien, pues nosotros vamos a acabar aquí. Hemos dado esta primera, bueno, no ha sido explicación, ha sido lectura rápida para que nos vaya sonando
de estos conceptos del glosario de Ramtha que vamos a manejar frecuentemente en el libro azul y que, bueno, pues consideré que estaba bien tener una primera aproximación, un primer atisbo de los mismos. No hay que preocuparse en absoluto de su comprensión porque lo iremos haciendo a lo largo de la lectura y comentario de este libro azul, Nacimiento, Muerte y Reencarnación. Por lo tanto, hoy, sin más, y ya la siguiente sesión comenzamos con ese capítulo primero titulado Comenzando el camino hacia la iluminación. Por hoy, sin más, prospector.